La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Hoy es jueves, todavía falta un día para terminar la semana. Pero es 15. Pero eso es lo que te iba a decir, es quincena. Quincena. No todos cobran, ustedes saben cómo es el Perú informal, pero bueno, lo terrible es que hay que pagar cosas, ¿eh? Nadie te paga, pero hay que pagar cosas. Estábamos acá discutiendo de quién es la frase, cuando no tengas nada que bueno que decir, mejor no digas nada, o si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor cállate, o quédate callado. Esa es una frase que no sabemos a quién atribuírsela. Acá Ismael se la atribuye a Don Bosco. Sí, yo lo he escuchado, y a mí me han dicho, y desde muy pequeño, que esa expresión, esa frase es de Don Bosco. Yo creía que era del fundador del Opus Dei, para que te hagas una idea. Bueno, vamos a ver si ¿Ya? alguien por ahí nos desmiente o confirma. A ver, concurso hoy día, concurso entre todos nuestros oyentes, por favor. ¿De quién es la frase? O sea, ¿quién la dijo primero? ¿Quién la usaba más? ¿No? ¿Quién la hizo suya? Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor cállate. ¿Ya? O sea, di algo bueno o quédate callado, ¿no? Esa es una frase que deberían poner así a la entrada del Congreso, ¿no? Así como una especie de entrada, antes que se ponía pues tacha hora del labora, ya no se entiende nada, porque es latín. Ahora, si no tienes nada bueno que decir de alguien, cállate. Pero en fin, las palabras son poderosas, es verdad, la palabra tiene fuerza, la palabra toca, destruye, construye, ¿no es cierto? La palabra sirve, las palabras no son inútiles, ¿ya? Yo he usado algunas palabras fuertes, sí, algunas veces, cuando he querido denunciar una situación que me ha parecido denunciable, porque lamentablemente no todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son bellas, buenas o verdaderas, ¿no? La belleza, la bondad y el bien no siempre están alrededor nuestro, y desde la labor informativa tenemos que decir cosas que no son del todo felices, ¿no es cierto? No son del todo felices, pero ese es nuestro trabajo, no es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes es tratar de ser lo más felices posibles, así que para evitar, ¿no es cierto?, confrontaciones innecesarias, mejor es callar. Por ejemplo, la señora Úrsula Letona, congresista de la República, con mucho criterio, ha decidido no decir nada de su colega Vilcatoma, porque nada bueno tiene que decir. Ahora, ha dicho algunas cosas, ha dicho, bueno, quien renuncia a la bancada, renuncia a la presidencia de la comisión. O sea, la directiva fue clara, ¿no? Ah, ¿no te gusta nuestro partido? Bestial. ¿Tú no quieres estar acá? Monstruo, ya no eres presidente de la comisión de fiscalización. Entonces la señora Vilcatoma ha desaparecido. No ha ido a la bancada, ¿no es cierto? No ha ido a su reunión, digamos, partidaria, no contesta el teléfono, se está haciendo la interesante. Ahora, yo reitero, la señora Vilcatoma tiene una conducta pues errática. No puede amenazar si es que no se hace su proyecto. No puede ser, ¿no es cierto?, que si no se hace lo que a ella le da la gana, todos somos los corruptos. Claro. No. Y ya algunas voces han señalado, hay hoy día una crónica en El Comercio, que se le ha dado todo lo que ha pedido. O sea, ya pues no se hace engreidita niña, ¿no? O sea, todo lo que ha pedido se le ha dado. Y encima acusa a sus colegas, ¿no es cierto?, de cosas que no han pasado. O sea, no tenía nada bueno que decir de Úrsula Letona, y sin embargo dijo cosas que no han pasado. Porque ya lo expliqué ayer. Tú no puedes hacer constitucionalmente autónomo al abogado del Estado, que defiende los intereses del Estado. Constitucionalmente autónomo es el Ministerio Público y el Poder Judicial. Y el abogado de una de las partes va a ser constitucionalmente autónomo. ¿Y qué pasa cuando litiga contra la otra parte, que es particular y no tiene ese estatus? Claro. Es un disparate. Y alguien le tiene que decir, así señora, lo que está proponiendo usted es un disparate. No, la lucha contra la corrupción no, es un disparate. La lucha contra la corrupción no se logra, ¿no es cierto?, inventando categorías constitucionales no aplicables en este caso. Les voy a poner un ejemplo clásico, la SUNAT.
La SUNAT no es un organismo constitucionalmente autónomo, es la agencia de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo que es. Depende del MEF, aplica la política normativa del MEF y las leyes que aprueba el Congreso en materia normativa. ¿Ok? No aplica cualquier impuesto. O sea, la SUNAT no puede decidir cuál es la tasa de impuesto a la renta. No puede, pues. Es una agencia de recaudación. Otro ejemplo, el INPE. El jefe del INPE puede tener mucha responsabilidad, pero su responsable político es el ministro de Justicia. Si hay un motín en la cárcel, ¿no es cierto?, y hay que interpelar y censurar a alguien, es al ministro de Justicia. O sea, porque nuestro sistema jurídico funciona sobre la base de la interpelación y la censura de ministros que asumen responsabilidad política por todas las entidades adscritas a su sector. Entonces no hay ninguna entidad que flota en el espacio. O es constitucionalmente autónoma, con los cuales los mecanismos de designación de sus titulares son complejos e implican la participación de otros poderes del Estado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el Contralor lo nombra el Congreso. El Banco Central de Reserva tiene 7 miembros en su directorio, 4 los nombra el Ejecutivo, 3 los nombra el Poder Legislativo. Y así podemos seguir, ¿no es cierto? La conformación del Jurado Nacional de Elecciones es compleja, ¿no? Uno viene de la Corte Suprema, otro viene de la Fiscalía, otro viene de los colegios de abogados, otro de las universidades privadas. Y así el CNM, o sea, son formaciones complejas. ¿Cómo vamos a nombrar al Consejo Jurídico de Defensa del Estado? ¿Con una formación compleja? Ese Consejo Jurídico de Defensa del Estado que hoy preside la señora Julia Príncipe está en el Ministerio de Justicia y establece la normatividad para todos los procuradores del Perú, que son miles, porque el Estado litiga en todas las instancias, laboral, administrativa, penal, civil. Es decir, por ejemplo, si una municipalidad no le pagan el arrendamiento de un bien que es suyo, ¿no es cierto?, establece una demanda civil para que se le pague el arrendamiento que se le debe. ¿Eso quién lo ve? El procurador de la municipalidad. ¿Que defiende qué? Los intereses del Estado. Y así sucesivamente. A su vez, si la municipalidad es demandada porque no paga el arriendo del local que alquila, ¿quién ve el proceso? El procurador de la municipalidad. Para eso vas a crear un organismo constitucionalmente autónomo. Y Úrsula Letona, que es abogada, ¿no es cierto?, y que proviene del sector privado y que me imagino tiene más experiencia que administración pública. La señora Vilcatoma proviene solamente del mundo procesal penal. Es un mundo bien pequeño dentro del mundo del derecho. Y ese es su mundo. La Fiscalía en Ancash, la Procuraduría en Lima, y ahora Congreso, ¿no? Entonces tiene que tener, por supuesto, hay además un mensaje, como se dice, esos mensajes que van por debajo, ¿no? Kenji Fujimori respalda a Jenny Vilcatoma. ¿Eso qué quiere decir? Que Keiko Fujimori respalda a Úrsula Letona, pues. Ajá. Y como los políticos lo primero que hacen es aprender a leer entre líneas. Sí. Ya saben, ahorita todititos se han ubicado detrás de Úrsula Letona. ¿Qué te parece el manejo político que le ha dado, digamos, fuerza popular a esta situación? Porque lo destacaba hoy Augusto en su columna, ¿no? Lourdes Alcorta se convirtió en pacificadora en medio de esta situación, ¿no? Imagínate, bueno, más edad, más experiencia, y ha dicho, estas dos se matan, ¿ya? Pero lo que sí hay que decir, es que cuando tú tienes 73 personas que no se conocen, que no han trabajado juntas, ¿no es cierto?, y las pones a trabajar juntas, es natural que hayan diferencias. Mucha gente. Pues. Y sobre todo en el Estado, porque lo que está proponiendo la señora Vilcatoma es parte de un proceso muy grande de reforma del Estado, que es reacomodar las instituciones en distintos órdenes. Y no hay nada más polémico que reformar el Estado cuando te vas a la microreforma. Entonces, es obvio que van a haber disgustos, pero no puede ser que la señora Vilcatoma diga que es contra ella. Claro. O sea, todo lo toma personal. Claro. Me contaban, yo no recuerdo esto, que hace unos meses ella decía que el gobierno la perseguía, que la querían asaltar, que la querían secuestrar, y nada de esto era cierto. O sea, está en su imaginación. Ella pasó una muy, muy dura época en Ancash, eso es verdad. Por eso se le invita a Lima a la Procuraduría, por eso se le saca de Ancash, porque la mafia de Álvarez efectivamente la tenía amenazada. Ella tenía el testimonio completo de Nolasco, y a Nolasco lo matan. Al pobre señor Nolasco lo matan, y
eran sus testigos en el caso que estaba llevando contra Álvarez. Entonces yo entiendo que una persona joven que ha sufrido ese grado de estrés, ¿no es cierto?, crea que todo el mundo la persigue. Claro. Pero no todo el mundo la persigue, pues, ni nadie la odia, ni la petardean, ni el ministro le pide que haga cosas ilícitas y ella lo graba, ¿no? O sea, tienes primero que curarte, ¿no? Y después hacer acusaciones que tengan sustento. Y el mensaje entre líneas entre Keiko y Kenji, albertismo versus... Claro, Kenji va a franquismo. apoyar siempre a Jenny Vilcatomba, porque no tiene razón, pues. Entonces hay que hacer... Claro, pues, agudizar las contradicciones, ¿te das cuenta? Agudicemos las contradicciones. Pero hay contradicciones dentro del fujimorismo. El manejo me parece pésimo, pues, porque obviamente quieren decir, no, aquí no pasa nada. Pues, No, esto es algo que se veía venir, pero ¿no es prematuro? no, fíjate que no, al contrario. Yo creo que, de nuevo, vuelvo al grupo de 73 personas. Meten 73 personas en un cuarto, Es una bomba de tiempo. claro, y al mes se matan, pues, ¿no? O sea, y sin haber hecho un trabajo previo. O sea, A eso voy. Pues, claro, tú puedes manejar una empresa, ¿no es cierto? Cualquiera que me esté escuchando ahorita con 73 personas, pero haces un trabajo, construyes, ¿no es cierto? Relaciones, vínculos, lazos, permites que esto se construya, creas situaciones para que esto se construya. Esto no es encerrarte una noche en un salón, ¿no es cierto?, donde todo el mundo grita que vale su proyecto y se pelea con otro porque no le quitó la firma, o sí le quitó la firma, o tú me sacaste mi proyecto. Y además implica que el líder tenga una actitud de renuncia, es decir, miren, yo voy a renunciar a hacer esto y aquello, y les pido a ustedes que también renuncien a hacer esto y aquello. Pero si el líder te está mochando el 10% del sueldo, ya la actitud también va a ser un poquito de, oye, ya, o sea, nosotros te colaboramos. Pero ellos saben eso, o sea, No, ya ellos lo de antemano sé, lo sabían, ya ¿no? sé, pero, o sea, yo te colaboro, tú me colaboras, pues, ¿no? Ya. ¿Tú sabes cómo es el Perú? O sea, si yo te estoy dando parte de mi sueldo, ¿por qué no sale mi proyecto, pues? Entonces te dicen, no, ¿sabes qué? Perdóname, tu proyecto es una tontería, no sirve para nada. Entonces es horrible, porque no es que tú seas una tontería, es tu proyecto es una tontería. Y lamentablemente la gente no distingue. No es un ataque a la persona, es un ataque al proyecto. Como no tienen experiencia parlamentaria, creen que es un ataque personal. No, pues. No, claro. ¿te das cuenta? O sea, Sí, tú sí. puedes puedes ser una magnífica persona y un gran profesional y presentar una idea que es pésima. Y tus colegas de bancada te pueden decir, mira, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, el otro lío es el de la cultura. ¿Qué pasó? Bueno, un proyecto de ley fujimorista también que se ha presentado y que no tiene nada, por lo menos, nada que pueda ser amenazante a la libertad de expresión. ¿Ya? Lo único que dice que los medios de comunicación tienen que colaborar con la cultura. Eso lo dice, disculpen, la Constitución del Perú y disculpen la Ley de Radio y Televisión, que dice que hay que dedicar un espacio a la educación. Dice la Constitución, no me estoy inventando. La Constitución de Fujimori, que todos los medios, que todos los dueños de los medios adoran a Fujimori, de verdad. Bueno, esa dice que hay que dedicar un espacio a la educación. A la educación, no a educar a los combatientes, que ese es otro tema. Eso necesita otro tema. Y la otra cosa que hay que decirles bien claramente respecto a lo que ha dicho Meche Arauz, que Meche Arauz en ningún momento se ha referido a contenidos de prensa, se ha referido a contenidos de entretenimiento, y los contenidos de entretenimiento no están protegidos por la Constitución. No hay un derecho a entretener, hay un derecho de libertad de prensa en la medida en que es un balance político al poder. ¿Qué balance político al poder hace pues yo soy? Claro. No, ninguno. Es muy bonito, cantas, ¿no? Es entretenimiento. Bailando por un sueño, el valor de la verdad. ¿Qué balance político hace? ¿Qué prensa se hace en televisión? La que está en el noticiero. 90% del noticiero, ya lo hemos explicado, dedicado a policiales. A policiales con cámara de videovigilancia. O sea, baratito nomás, porque le das una coima al policía y te da el video. ¿Ya? O sea, es baratísimo. 2 microondas en la casa de la familia, que ni siquiera te va a abrir la puerta, o sacamos 2 velorios por mañana. Ya estamos. Baratísimo. ¿Eso es prensa? ¿Eso es libertad de prensa? No, pues. Y lo que dice la ley de radio y televisión es que el gobierno no puede intervenir en los contenidos. Y no debe. Y peleamos, porque en esa ley en el 2004 yo fui al Congreso, yo hablé para pelear para que no haya ninguna relación con contenido. El ministro Cresalja renunció por esa ley, porque no había ninguna relación con el contenido.
ha escrito un libro recientemente sobre concentración de medios, pero basta que la ministra diga, bueno, sí, los contenidos de entretenimiento no son aptos para niños, no puede ser que se pasen ciertas cosas obscenas a las 7 de la noche, etcétera, se la comen viva toda la concentración de medios. Perú 21, El Comercio, todos, Canal 4, todos salen a pegarle a Mercedes Arauz por decir la verdad. La verdad. Y la verdad es que el contenido de la televisión peruana es de entretenimiento la mayor parte del tiempo y no está protegido por la Constitución y está sometido a la ley de radio y televisión, que ¿qué dice? Que de 6 de la mañana a 10 de la noche no puede haber violencia ni obscenidad. Y fíjense, violencia es bien claro saber qué cosa es. ¿Ya? Una ejecución en vivo, un atropello en vivo es violento, eso es sangre, eso se ve. Eso está mal. Y alguien les tiene que decir que está mal. Pasar una y otra vez el suicidio de una señora en el Sheraton, eso es violencia. Eso no se ve pasar en televisión. En ningún país del mundo te pasan suicidios, ¿no es cierto? Porque, ay, qué paja, captamos el momento en que se tiraba la señora. ¿Ya? Yo lo he explicado varias veces, eso no es prensa. Eso es cualquier cosa, eso se llama morbo. La Constitución no te dice, vamos a proteger la libertad de morbo. Ahora, es verdad que si te pones a controlar los excesos, puede ocurrir lo que pasa con Correa en Ecuador. Estamos de acuerdo. Claro. Pero que me digan un contenido de prensa que haya sido alguna vez vetado en la era post-Fujimori. Nunca. No hay ninguna amenaza. Ha sido vetado por los propios dueños de los canales. Eso es lo que te iba a decir. Por... El problema son los dueños, señores. Eso es... Y la autocensura. Y la autocensura, es decir, el periodista que dice, uy, esto no le va a gustar al dueño, me voy a meter en problemas. A ver, ¿por qué en la concentración no se habla de Lavallato nunca? Que es el peor caso de corrupción latinoamericana en nuestra historia contemporánea. ¿Por qué en El Comercio nunca se habla de eso? Nunca. Nunca. Y incluye 3 gobiernos, ¿ah? Toledo, García y Humala. ¿Porque han recibido una orden? No, porque los periodistas se autocensuran, porque creen que, porque uno de los accionistas del diario, que es el señor José Graña, es dueño a su vez de Graña Montero, y Graña Montero es contratista con otras brasileras en varias operaciones en el Perú, entonces mejor no hablamos del tema. Al contrario, le hacen un daño. Yo no creo que él jamás haya pedido una cosa así, pero no hablan del tema porque no vaya a ser que se molesten. Eso se llama autocensura, es una plaga y es lo peor que hay. Pero lamentablemente está creada y diseñada por los pésimos ambientes de trabajo que hay en los medios de comunicación. Pésimos ambientes de trabajo. Y yo, Ismael, si sumamos todos los años que hemos trabajado en distintos medios de comunicación, sabemos de qué estamos hablando. Sí, perfectamente. Entonces, si un pobrecito congresista dice, quiero un proyecto para que haya un poquito de cultura pues en los medios de comunicación, ni siquiera dice cómo, ¿ah? Dice que es voluntario, que por favor no se olviden, ¿no? ¡Pah! Le dan contra, no puede ser que proponga un proyecto, acá está la mano que quiere controlar los contenidos. Ya, dan vergüenza porque la concentración tiene el 80% de la prensa escrita y el 70% de América Televisión. Y grita libertad de expresión cada vez que le malogran el negocio. No fríen, pues. Ahí no hay libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? ¿Qué prensa? Hay libertad de prensa, sí, pero ¿cuál prensa? Ya. Nos vamos a la pausa, Rosa María. Una filípica empecé hoy día. Pero viene Fernando Tuesta. Correcto. Para hablar de temas electorales. ¿Cómo hacemos para que alguien con 30% pueda ser presidente? Qué interesante. Regresamos. Mira, y también hay un tema interesante. Ayer se conmemoró un aniversario más de la presentación del Vladivideo, el primer Vladivideo, y algunos manifestantes se reunieron en el centro de Lima, no para celebrar esto, ¿no? Qué raro, para pedir la libertad de Alberto Fujimori. Extraño. Qué extraño, volvemos con ¡Qué eso. malo eres, qué malo! Vamos a la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 en el Cono Sur, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 105.1
100.5 FM. Radio Quillabamba, La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM. Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Rosa María, todos ellos en enlace, en directo a esta hora con A Pensar Más. Bueno, les recomiendo a todos que lean la columna de Augusto Álvarez, que está buenísima, cuenta todos los pleitos que hay dentro del fujimorismo. Nosotros hemos contado algunos. O sea, yo no sabía pues que Héctor Ferrer se estaba peleando con Luz Salgado por el manejo de la plata. El desaforado, dice, el desaforado, ¿no? Que desaforado, ¿no? Por el manejo de los recursos administrativos disponibles para cada congresista. Qué fino. Por la plata se están peleando, ¿no es cierto? Y claro, como dice, la falta de identidad de la bancada, porque tienes 3 parlamentarios que son recién llegados al fujimorismo, que son Lourdes Alcorta, Galarreta y Salaverry. O sea, 2 PPC en el camino otra cosa y un aprista. Entonces, exaprista. Bueno, siempre dicen, no hay exaprista, pero en fin, ¿no? ¿Tú sabes esa? No hay ex maricón, no hay ex cojudo y no hay exaprista. Perdón por las expresiones. Santa Rosita, perdóname. Ya, pero esa es muy buena, es muy limeña. No, sí. Es una expresión coloquial. Coloquial, cierto, y muy limeña. No, esas tres cosas ex no hay. Sí. ¿Ya? Bueno. Estamos con Fernando todo esto que se está riendo de nosotros y ya me estaban enseñando la foto de los manifestantes, eran poquitos, ¿no? Sí. Que ayer, el día que se celebra el Vladivideo, la apertura, ¿no es cierto?, de la información sobre el tema de corrupción, los manifestantes pedían la libertad de Alberto Fujimori. En la Catedral de Lima, o sea, chicos, se equivocaron de día, se equivocaron de sitio. No vieron el calendario, no. Nada, o sea, no era el sitio, no era el día, tómala. Si quieren manifestar, pidan ayuda, hay gente que sabe hacer esto bien, o sea, escoge bien el día, ¿no? En fin. Bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. El cotorro, pues, se ha alborotado un poco, aún cuando todos se han echado ya para atrás, pero empezó Velázquez Quesquén, a mí me sorprendió muchísimo ese sábado, yo recién escribí sobre el tema el lunes, porque me pareció impresionante que un político peruano que va a venir dijera una cosa tan impactante como bajemos la valla, ¿no? Finalmente, para ser presidente con 40% basta, o si le llevas 10 puntos al segundo también, que son fórmulas diferentes, ¿no? 45%, 30%, que tienen en otros países latinoamericanos, no muy felices, y que además yo recordaba al público, fue la fórmula que el APRA impuso para las elecciones de 1980. Es decir, la Constitución de 1979 tiene una tercera disposición transitoria que establecía que quien tuviera 36% ganaba. Ellos creían que un aprista iba a ganar porque creían que el tercio aprista era sólido, ¿no es cierto? Y era más grave, si ninguno alcanzaba el 36%, decidía el Congreso quién era presidente. O sea, ese sistema parlamentario de elección presidencial que no hemos tenido en el Perú tradición. Y ahora lo que querían era, oye, ¿sabes qué? Que no ganó, ¿no? Ya, no puede ser porque el segundo le gane a la primera y por 40.000 votos. Para usar una frase del señor Velázquez Quesquén, eso no puede volver a pasar. Así dijo, eso no puede volver a pasar. Fernando, tú que eres experto en esto, ¿por qué nuestro sistema de segunda vuelta ha funcionado? Por lo menos hemos tenido cuatro sucesivas elecciones y las anteriores del 80 y 90. ¿Por qué funciona ese sistema en el Perú? Quizá una precisión, Rosa María. En realidad, el tema de la segunda vuelta fue una negociación en la Constitución del 79. No, justamente el APRA no quería. No quería, pues claro. No quería, ¿no? Porque creían que iba a ser todos contra el APRA. Claro. En la segunda vuelta, y por eso la disposición transitoria señaló que a partir del año 85. Así es. El 80 no, pero ya estaba en la Constitución del 79, ¿no? Claro. Por eso la disposición que tú señalas. Ahora bien, el tema es que la forma de elegir presidentes ha cambiado evidentemente a lo largo de la historia. Y en la región latinoamericana, que empezó Ecuador, siguió Perú, luego Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, etcétera, son 12 países, abrazan el sistema de segunda vuelta, al inicio bajo una discusión que era nuestros primeros mandatarios deben tener una alta votación porque eso implica una alta legitimidad. Así es. Se parten de un error, pero ese fue la argumentación. Y para eso toman la importación francesa. Balotage, ¿no? Y ahora, pero el balotage francés
que es en realidad un invento del siglo XIX de los franceses, tiene una lógica dentro de un diseño mayor. Así es. El diseño mayor es que van a la segunda vuelta tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional. La segunda diferencia es que el presidente de la República Francesa tan solo tiene funciones de defensa y relaciones exteriores. O sea, jefe de Estado, Es no de jefe de gobierno. Estado y no de gobierno. El jefe de gobierno es el primer ministro que lo elige la Asamblea Nacional. Bueno, esto que tiene una lógica que es un poquito más largo, quise explicar, es importado solamente una parte. Claro. Y esa parte lleva a que quien gane debe tener una mayoría absoluta. Y ahí sí los franceses son claros. ¿Por qué mayoría absoluta? Porque se requiere que la legitimidad no esté cuestionada en ninguno de los casos. Es decir, que quien gane, por eso, tenga la mayoría incuestionable, y también quien pierda no tenga ningún argumento. Así es. Entonces, bajo eso se pueden crear lo que se llaman algo así como dos consensos. Consensos positivos, que el que gana, Ganó. por un lado, pero además incluso puede ganar por mucho. Así es. Puede ganar en primera vuelta y también en segunda. Pero también puede ocurrir lo siguiente, y ese es parte del juego de del balotaje, que a alguien se le impida ganar. Así es. Es más, la incorporación nuevamente, porque Es los el derecho franceses- al veto popular. es absolutamente legítimo. Entonces, Así es. es más, la Quinta República de Gaulle incorpora nuevamente, porque la habían sacado, el balotaje para impedir el triunfo del Partido Socialista y con Mitterrand, quien gana las elecciones del año 81. Pero era claro, era cerrarle el paso a la izquierda francesa de aquel entonces. Y luego le jugó en un lado y para otro. Pero al inicio eso fue. Entonces, en América Latina se parte de eso, primero repito, son los ecuatorianos, luego acá en el Perú hay una discusión que se asemeja, y luego las otras casi por contagio, Claro. Como pasa mucho en Latinoamérica. como mucho, y en reformas. Claro. Lo tiene fulano, mengano, nosotros de alguna También. manera también ha funcionado. Ahora, tú sabes, yo personalmente en general no me gustaba la segunda vuelta. Hay estudios, hay un estudio muy interesante que se hizo hace algunos años, justo en la maestría de Ciencia Política de la Universidad Católica, en donde se saca una data de todas las elecciones del 78 hasta hace pocos años. Y mira, el promedio de votación de quienes solo tienen una sola vuelta, ¿Vuelta? mayoría relativa, el promedio de quien gana es más alto del promedio de, las Claro. primeras vueltas en el sistema de balotaje. Claro. Y entonces aquello Pero de... pues es que el voto se dispersa, pues. Exactamente, En el primera voto vuelta se se dispersa. Es se como, dispersa. votas dos veces. Exactamente, tienes dos balas. Exactamente. El primero por quien me Te gusta gusta y y el el segundo segundo para evitar- a favor o en contra. Exactamente. A favor o en contra. Ahora bien, en Latinoamérica, sin embargo, esto se comienza a desfigurar. Y lo desfiguran porque incorporan esto de bajar la vallitas. la vallita. La vallita, ya no es 50%, ya no Claro. son mayorías absolutas. Entonces, los argentinos dicen 45. Claro. Ojo, 45 O 40. o 40 con una diferencia De de 10. 10. Pero es 45, ya no es 50. Claro, pero eso lo hacen ¿por qué? Porque ellos creen que el peronismo tiene el 40% del país. Y el tema es ya de la reforma del 94, que era un tema más amplio de acuerdos políticos. Exactamente. Pero que no tenía que ver con un objetivo de esto de lo francés, del diseño, no. Acá es acuerdo político entre peronistas y radicales. Exactamente. Y luego fue tomado, Ecuador lo modifica, porque Ecuador sí tenía mayoría absoluta. Ahora es la diferencia con 10 también. Claro, y que Nicaragua, Para que Correa lo haga. así Entonces, es, si tú legislas para, ¿no es cierto? Y claro, ustedes dirán, la Constitución del 79 tenía un transformo político. Sí lo tenía, el APRA claro, sí. quería y no quería Claro, ciertas cosas. es parte. Pero si todo se legisla por la conveniencia del partido en reforma electoral, claro, tenemos los disparates que tenemos. Tenemos los porque disparates que el tenemos. problema del diseño constitucional peruano es que toma buenas instituciones, pero las toma todas de regímenes completamente distintos. Entonces tenemos instituciones del parlamentarismo inglés, instituciones del parlamentarismo francés, instituciones del presidencialismo norteamericano, instituciones del presidencialismo francés. O sea, tenemos una mezcolanza. ¿Ya? Entonces, como dices, pues,
hay un buen software, ¿ya? Pero el hardware no funciona. No funciona. Ese es el problema. Entonces, estamos discutiendo, y la señora Donaire, que además le dijo que estaba absolutamente de acuerdo con Velázquez Quisqueya, y él ha dicho que ha sido tergiversada. Yo no entiendo cómo puedes estar absolutamente de acuerdo y ser tergiversada. Si tú dices, mira, es un asunto para evaluar, ya ahí te pueden tergiversar. Pero si estás absolutamente de acuerdo, ¿cómo puedes estar tergiversada? El asunto es que se han echado para atrás muertos de miedo, porque yo les aseguro que ahí sí la calle sale a protestar, ¿ya? Pero el tema es que hay una reforma electoral en marcha. Bueno, y ahí vamos a hacer la pausa, sí, y ahí regresamos, porque eso sí nos interesa a todos. ¿Qué es lo que se va a modificar? Y hay cosas que sí se deben modificar urgentemente. Y vamos a regresar con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y recuerden, amigos, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce este programa A Pensar Más tiene una página web. Nuestro fanpage es @sodomcoop, @sodomcoop, donde encuentran todo el acontecer de las actividades de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú. Está este programa producido por Sodomco y también toda la actividad de la Iglesia Católica para ustedes. Rosa María, ¿qué pasó? Nada, me están saliendo los estigmas, creo acá. No, que tengo la piel tan seca que me he rascado. Acá tenemos un problema de sangre. Un hecho de sangre ha ocurrido en esta cabina. Cuidado, los vampiros, cuidado. No, Santa Rosita se está molestando porque estoy haciendo muchas lisuras. Ahora, vamos a esta reforma que sí es importante. Yo soy miembro de la Asociación Civil de Transparencia, la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, así que hacerlo transparente. Se han presentado una serie de propuestas para discusión y debate que son importantes. Algunas que afectan directamente el proceso electoral y otras a las instituciones del Estado. Pero, por ejemplo, hay cosas que la comisión de la señora Donaire, que es de 3 personas, el señor Violeta, y hay uno más, me parece, Marisol Espinosa. Y Marisol Espinosa, ninguno de los 3, uno es abogado, los otros 2 no, y no tienen ninguna experiencia en reforma electoral, pero en fin, algo dirán, y llamarán a gente como Fernando Tuesta, espero. Hay cosas que son importantísimas, que las hemos pedido años, y esta es una idea de Fernando Tuesta a la que yo me he unido, y también está en el paquete de transparencia, que en la segunda vuelta, o que, mejor dicho, que en fecha distinta se elija al Congreso. Y posterior. Posterior, obviamente, a la elección del presidente. ¿Por qué? Porque queremos saber quién es el presidente para darle mayoría y minoría. Si yo no sé quién es el presidente, ¿cómo voto para el Congreso? Votamos a ciegas. Ese es el segundo punto de lo que habíamos conversado. Claro. Los franceses votan en 2 domingos muy cortos, además la diferencia entre uno y otro para el presidente de la República. Posteriormente la Asamblea Nacional, pero allí nomás. Claro. Cuando discutíamos eso hacia en la transición, entonces yo le planteaba en la minicomisión de reforma del 2000 que pensemos esta situación porque es contraproducente, esto es lo que hemos estado conversando, la elección del presidente al lado de manera simultánea con el Parlamento. Ahora, si hay 2 vueltas, y luego tú incorporas también la doble vuelta parlamentaria, nuestro país no resiste 4 elecciones. No es un nivel de agotamiento que no estamos y es innecesario, además es innecesario. Claro, entonces, hacerlo también posterior a las 2 vueltas sigue siendo un problema. Entonces, dentro de eso, lo de la segunda vuelta, no digo que sea lo mejor, pero es mejor de lo que tenemos. Claro, o sea, la idea es la siguiente, si hay un candidato que gana con 50+1 en la primera vuelta, perfecto. La segunda elección es solo para el Parlamento. Pero si hay un candidato que no gana con 50+1 y quiere una segunda vuelta, bueno, se vota por presidente y por Congreso. Ahora, obviamente, los partidos cuyo candidato no gana, no quieren. Lógico. ¿No? Pues dicen, no vamos a estar. Eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es así. No necesariamente. Y los mismos franceses lo demuestran. Claro. No es que solamente 2 partidos que, digamos, construyen la Asamblea Nacional, si no son más, sino que se concentran en pocos. Claro. Pero ahí viene justamente el otro argumento que tiene el balotaje. El balotaje no tenía solo el argumento de una alta legitimidad del presidente, sino acotar el número de partidos en la Asamblea Nacional. Lógico. Porque, por ejemplo, en la última elección francesa, cuando viene la elección de la Asamblea Nacional, Hollande le dice al elector, denme mayoría. Claro. Voten por mi partido, denme mayoría en la Asamblea Nacional. Y Sarkozy dice,
deme mayoría para hacer una posición en equilibrio. Exactamente. Y se concentran en esos dos, pero hay votaciones para resto, pero no con la dispersión que conocemos, que es el voto ciego, ¿no? Claro. Entonces, esta es una medida, sin embargo, de carácter constitucional. Ahora, hay acá otras cosas que tenían que ir en paquete. Así es. ¿No es cierto? Paquete. No puedes, cuando tú, la reformita que hicieron el Congreso pasado al final, Desastre. que fue un desastre, porque se suponía que iba a salir varias cosas importantes y salieron todas por pedazos. Así es. Y crearon un Frankenstein. Entonces, en vez de levantar la valla electoral, que era lo que todos pedíamos, ¿no es cierto? No la levantaron. ¿No? En vez de decir ya, lo de las dádivas, vamos a manejarlo de esta manera, lo manejaron a la bestia, ¿no? Expulsaron a 2 candidatos de la elección, cosa que no ha pasado nunca en la historia del Perú, para vergüenza del Jurado Nacional de Elecciones, que pocas veces se dice, pero hay que repetirlo, para vergüenza del Jurado Nacional de Elecciones. Y Entonces, del país, porque en realidad todas las observaciones internacionales llamaron la atención sobre este punto. claro. En ninguna parte hay este artículo que además excluye a los candidatos. Claro. Mira, si es que, disculpa que te interrumpa, pero mira, si es que no se modifica, ya que no haya reforma, pero ese articulito Ajá. en las elecciones municipales y regionales va a ser cochebombas por todos lados, Claro. porque ya no tenemos 2.500 candidatos, tenemos 110.000 candidatos. Claro. La idea además, es la típica idea además de hacer reformas de espaldas a la realidad o desconociendo la realidad. Es decir, el buen propósito, ¿no? Claro. Hay que castigar, parece bien. En un país que además quiere que todo se sancione. Así es. ¿No? La opinión pública es Punitiva, sancionadora, claro, ¿no? es punitiva. Entonces, ¿tú te imaginas que sea el jurado, la OMPE, comience a perseguir a los candidatos durante 90 días? ¿Cuánto personal tienes que comprometer allí para que además realmente supervise? Porque lo contrario, tú dices, bueno, yo estoy a la espera de una denuncia ciudadana o de medios. Claro. Ahí lo que haces es, hay algunos que van a regalar y nadie les va a ver, y otros que van a ser supervisados y probablemente excluidos. Pero la de la exclusión es un tema que realmente es cuestionable. Claro, porque el castigo tiene que ser al partido. Por un lado, y además en proporción. Claro. Y además estás afectando un derecho fundamental, que es el derecho a la participación política, Claro. que en ninguna parte, en realidad, puedes utilizar estos mecanismos, que además dicho sea paso, son ilusos e ineficaces, para dejar de lado candidatos presidenciales. Claro. Lo que tú has señalado son 2 candidatos. Así es. Hubo otros 2, que son los que pasaron a la segunda vuelta, que también fueron cuestionados. ¿Y no les pasó nada? Ya, pero vamos a ponernos en el caso que efectivamente se les mide con la misma vara. ¿Qué hubiera pasado con nuestro país? No, se acaba la elección. Se acaba la elección, se acaba el país. Hay que hacer- Porque esto no Se caía la elección completa. Y se caía la elección y se caía, yo no sé si es que nuestro país resistía en que en general se caía la Claro, elección. así es. Pero ya te metes en camisa de 11 varas Claro. por una norma absolutamente mal pensada y como tú bien dices, que no es parte de un diseño mayor, ¿no? La ley, me decían. Sí, La la ley, ley. sí. Sí, la ley, te voy a enseñar Cuando yo. conviene la ley, Claro, ley. porque en fin, lo de Guzmán, lo de Acuña podría tener un hecho objetivo que lo respaldara, pero lo de Guzmán no tenía ni pies ni cabeza. propósito. Era un problema administrativo de su partido, no era un problema administrativo ni siquiera de él. Nada. Es- No, además en su partido no hubo nadie quien cuestionara eso. Claro, o sea, no Entonces, había, estamos todos de acuerdo en no que había esto una se demanda hace. interna, nada. Como puede suceder en otros partidos, ¿no? Exactamente, y eso, ojo, o sea, tú por cuestiones administrativas no sacas. No sacas. Así es. Pero bueno, eso es lo que se podría decir de las exclusiones. Ahora, viene un proceso de reforma. Tenemos un Congreso que ha resultado con 73 miembros de un partido que representan el 25% del voto real. ¿ya? Y eso, 36, o 36, perdón. Pero o sea, tienes una mayoría absoluta y aplastante. Sí. ¿Ya? Casi que puede hacer reformas constitucionales, le faltan 9 votos para hacer reformas constitucionales porque tienen los apristas, pero digamos, nadie entiende por qué, teniendo el 36% del voto popular, puedes tener mayoría absoluta en el Congreso. Por una combinación de 3 factores del sistema electoral. Es el tamaño limitado que tiene el Parlamento dividido en departamentos. Así es. Yo he hecho una simulación. Si tú exactamente con la misma votación, Ajá. pero a cada departamento duplica su número de congresistas, Ah. ¿sabes lo que hubiera ocurrido? Ah. No tenían mayoría absoluta. No te puedo creer. Sí.
es el tamaño de las circunscripciones y la buena votación de ellos, que es Universal, homogénea, claro, homogénea en todo el país. Ya, Y pero no es claro, hiperconcentrada. Claro, entonces en vez de tener 130 congresistas, tuviéramos 260 congresistas con la misma votación, ellos no llegaban a los 130 congresistas. Es más, te hago el siguiente ejercicio fácil también para los oyentes. Si se hubiera dado la circunscripción única que el fujimorismo utilizó en 95 y 2000, Ajá. ese 36%, digamos, si hubiera sido 100, Ya. hubieran sacado 37 congresistas, y lejos de la mayoría absoluta. No te puedo creer. No tiene que ver algo, pero no tanto como reiteradamente he escuchado en medios. Pues mucha El gente que habla ausentismo y también. el voto nulo. No, y el segundo, la cifra repartidora. Claro. Digamos, señalan como causante. No, no causante. No. Mejora un poquito, pero... Mejora, claro, pero es que mejora y siempre ha mejorado desde el año 63. Claro. O sea, eso no es que, El método es que de ahora, Hunt. ¿no? Y ese, de mi punto de vista, es el mejor método. Hay otros que también le dan premio a la mayoría un poquito mayor. Pero esta es una discusión bastante larga porque es una fórmula matemática. Yo una vez enseñaba el método de Hunt en clase y los chicos se tiraban por la ventana. Así que no vale la pena que ustedes traten de entender eso. ¿Ya? Pero lo que sí es cierto es que el tamaño de la circunscripción y el número de representantes importa y mucho. Y parece que no fuera así. Pero en fin, eso es así. Y luego vienen temas que son complicados, como el voto preferencial, que ya hay más o menos un consenso por eliminarlo. Más o menos un consenso, aunque los congresistas lo adoran, ¿ya? Pero hay un consenso de los partidos, no de los congresistas. Exactamente, y de la academia, si quieres. ¿no? Sí, claro. Académicamente, los partidos también, los congresistas no. Y luego viene el tema del voto voluntario, que académicamente también hay consenso a favor, pero los partidos no quieren Yo ni sí estoy muertos. en duda de lo segundo. Sobre lo primero, habría que decir lo siguiente. ¿Ustedes se imaginan una votación con elección parlamentaria en segunda vuelta? Imagínate lo que sería primera vuelta. Primera vuelta sería los candidatos presidenciales, que serían 10, digamos que sean menos, ya, porque hay que hacer unos ajustes ahí. Sería una campaña más pura, en el sentido más clara, más fácil que el elector pueda recibir los mensajes, porque no está superpuesta. En una segunda vuelta se le suman las candidaturas al Parlamento, pero por partidos, como hay en el municipio de Lima en general, y no preferencial. Sería mucho más fácil, más barata, más clara en términos de que el elector pueda recibir los mensajes, que es a final de cuentas lo que importa. Y de responsabilidad partidaria. Y de responsabilidad. Entonces, por múltiples canales, el voto preferencial debe ser eliminado. Sin embargo, claro, cuando tú tienes congresistas que sienten que el poder es gracias y la representación es gracias al voto preferencial, dicen no hay que eliminarlo. Algunos son de dos tipos, unos que de ninguna manera y otros dicen mientras no haya democracia interna no hay que eliminarlo, ¿no? Eso también se puede arreglar por el tema de las elecciones internas. Sobre el voto voluntario, ¿sabes qué, Rosa María? Yo a lo largo de todos estos años también se ha discutido esto. Yo tengo una preocupación. No tengo tanto, no entro en el lado del debate sobre derechos y deberes, la principios, libertad, nada. A mí lo que me importa es lo siguiente. ¿Qué impacto va a tener sobre un proceso electoral? Eso es lo que ahorita yo quisiera responder. Y entonces la cosa es así. Baja las votaciones, la participación siempre baja. Baja la mitad, normalmente. Y en algunos casos, Colombia es el país ancestralmente del voto voluntario, desde siempre. Y vota hay en votaciones en elecciones municipales, Rosa María, 25%. En municipales sí, pero en las nacionales llega al 50%. 50% y depende de la... Y en Estados Unidos también 50%. Claro, alrededor, ha sido un poquito más, un poquito menos. Pero el tema es, ¿importa el porcentaje? En Estados Unidos no importa, porque las reglas de juego son esas y todas las aceptan. En Colombia no importa. Pero en un país donde tú tienes casi 2 siglos, en diferentes momentos, voto obligatorio, tienes tasas de 85, 89% de participación, yo me temo que si es que tienes un porcentaje de la mitad y encima de la mitad le quitas los nulos y blancos, y encima de eso tú ganas ya
en realidad con el 50%, pues en realidad del general es muchísimo más bajo. Claro. El otro va a decir, ¿sabes qué? No tienes esa mayoría, legitimidad, etcétera. Te han elegido con 30% del voto popular. Yo me acuerdo que hubo un tema de una consulta popular en Piura y hace varios años con el tema, no me acuerdo, del centro minero. Ajá. Bueno, y no era oficial, No era pero oficial. fueron a votar. La carátula de un diario dirigido por un señor que se decía a favor del voto voluntario era: solo participaron tantos, no es legítimo. Claro. Yo pensaba, esto, si es que hubiera voto voluntario en general, Claro. y estuviéramos ante esta situación, diría exactamente lo mismo. Entonces, eso es uno. Dos, ¿qué sectores en el país reducen su participación? Rural, Los más pobres. los más pobres. Porque son los que más les cuesta ir a votar. Claro, entonces el tema es, o acercas el voto o lo haces voluntario. Y lo tercero, algo que algunos asocian y que no está demostrado por ningún estudio serio ni empírico, que esta votación es de mejor calidad porque van los que supuestamente son más enterados, Claro, los más informados. los más informados, ¿no? Otra vez a la pausa, sí, nos piden nuestra red ir a la pausa, pero estamos conversando un montón sobre reforma electoral y sobre cómo estas decisiones en el Parlamento van a afectar los resultados de las próximas elecciones municipales y también de las nacionales. Así que regresamos en un ratito. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. No se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más, gracias a la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en los estudios con Fernando Tuesta, Sol Levilla, hablando sobre temas electorales, partidos políticos y valla electoral. Rosa María Palacios. Bueno, y vamos a seguir conversando acá porque hay un montón de cosas que decir. Hay bastantes reacciones sobre el tema de prensa que comenté temprano y muy bien, me estoy riendo porque ayer alguien puso alguien discutía los dogmas de fe, ¿ya? Y yo le dije, no todo lo que la iglesia dice es dogma. Claro. Los dogmas son poquitos. Hay 5 dogmas marianos. Acá Ana María Fluker me dice, efectivamente, hay 44 dogmas y hay 21 dogmas de fe en el Credo de los Apóstoles. Nada más. Eso es todo lo que hay. No todo es dogma. Así que tranquilícense. ¿Ya? Una vez me explicaron, y con todo acierto, que si el Papa quiere, mañana, puede ser que los sacerdotes sean mujeres. Eso no es un dogma, que sean hombres. Porque no es, pues, porque puede cambiar. Así pueden cambiar muchas cosas. ¿Ok? ¿Qué es dogma? Es algo que no podemos explicar científicamente, ¿no es cierto? Pero en lo que tenemos fe. Entonces tenemos fe en que Dios es uno y es trino. ¿Ya? Eso es un dogma de fe, pues. ¿Ok? Clarísimo. Tenemos fe en la virginidad de la Virgen María. Eso es un dogma de fe. ¿Ok? Eso es dogma. ¿Ya? Pero no todo es dogma. Como siempre digo acá, como no todo es delito, acá hay como es una vocación punitiva, Sí, pues, eso es delito. ¿Cuál delito? Dígame usted. Y hay cosas que están mal, Claro. pero que no son delito. Por ejemplo, siempre pongo este ejemplo y mis alumnos se quedan así. Si tú vives con tu hermano en la misma casa y le robas a tu hermano, ¿está mal? Claro que está mal. ¿Es delito o no es delito? ¿Qué? Todo el mundo así. Pues le da tu cosa, cholo, porque, o sea, de verdad, si tú vives con tu hermano o tu hijo te roba, entre parientes bajo el mismo techo no hay robo. No hay robo. Entonces, se presume de puro derecho que no hay robo. No hay forma de que tú puedas decir que eso es robo. ¿Por qué? Porque el juez no podría determinar efectivamente si ese bien le pertenece a ti o al otro, por la convivencia familiar. ¿Ya? ¿Está mal que te robe tu hermano? Pucha, que está pésimo, tiene que ir a confesarse, es un pecado espantoso. ¿Ya? ¿Es delito? No es delito, pues. No todo es delito. Caramba. ¿Cuántos titulares o portadas cambiarían si se tuviera en cuenta eso? No, el hurto de uso, el hurto de uso no es delito. ¿Ya? Por ejemplo, yo ahorita agarro el celular de Fernando Tuesta, corro ahí por el completo, llamo a todo el mundo, no sé qué, hago jueguitos, parecido caso Pokémones, y después se lo devuelvo. No es delito, pues. Ajá. O sea, lo uso y se lo he devuelto en el mismo estado. No le he causado ningún daño, hurto de uso.
Mira tú, ¿Te das cuenta? Qué interesante. Utilizaste mis megas, nada más. Nada más sus megas, claro, me puedes reclamar tus megas, pero Pruébalo. tendrías que probar el daño. El daño sí siempre se tiene que resarcir, pero no es delito. ¿Cuántas ideas estás dando, Rosa María? No es delito, carajo, revisen el Código Penal. Muy bien. Eso no es delito. ¿Ya? Pero claro, discúlpame, señor Villestein, ¿ah? Pero estar en un bar a los 14 años tomando licor, ¿no es cierto? Porque una señora te llevó, esa señora es proxeneta, pues. ¿Ya? Aquí y en Sebastopol. El señor dice que no es delito. ¿Cómo no va a ser delito, pues? Pobre criatura, horrible. La criatura se ha tenido que regresar a Madre de Dios a trabajar al mismo bar. Yo espero que alguna de las redes que tenemos católicas de rescate de chicas, porque hay unas redes muy importantes, donde también hay hermanas dominicas, que rescaten a esta chica. Ojalá, yo ayer pensé, ojalá que la rescaten, porque hay formas, ¿ah? ¿Ya? Y te llevan a otro sitio, te sacan de ahí, te llevan a Arequipa, te llevan al Cusco, te llevan a otra ciudad. Que reconstruyen la Y vida. exactamente, y te ayudan a salir, a escapar de esta gente miserable que te lleva a tener una vida miserable, que tú no has escogido, que te han impuesto. Qué vergüenza, ¿no? Pero bueno, nos hemos salido completamente del tema. Fernando, pero minuto final, ¿tú crees que realmente este Congreso logra reformar algo? A mí me da mucho, o sea, cuando tenemos un sistema precario, ¿no? Y tú solo vas a reparar a las personas que no son las indicadas, ¿no? El daño puede ser mayor que el beneficio, ¿no? Sí. Ese es siempre un riesgo. Plantear reforma es un riesgo, por lo que tú has señalado. Hay algunas cosas que, sin embargo, nos permiten quizá, digamos, algún nivel de esperanza. En primer lugar, el tiempo, ¿no? No se puede argumentar que estamos cerca de un proceso, es el mejor momento. Lo segundo es que no existen propuestas partidarias, vale decir, como en otros países, ¿no? Estamos, imagínate, rebajar la valla, entonces todo el mundo está a favor, partidos, ¿no? Sino que casi todo esto cruza transversalmente. Claro, son individualidades. Porque la mayoría no pertenece a un partido y además porque los partidos sobre estos temas casi no tienen propuesta. Qué vergüenza, ¿no? Entonces, yo creo que de sociedad civil, y además porque creo que hay parlamentarios en diversas bancadas que esto le parece importante y que la ven. Y entonces yo creo que hay que trabajar, hay que proponer, hay que discutir, y pelearla, hay que pelearla. Yo creo que lo peor que podríamos hacer es decir, ¿sabes qué? No se puede hacer nada y entonces nos guardamos nuestras propuestas y dejamos que las cosas sigan estando como están, ¿no? Que creo que es un serio problema porque la economía ha estado cargando con la política de manera bastante, ya un tramo bastante largo, y porque sí creo que una mala política daña también a la economía. Y creo además que contra mi buen amigo Waldo Mendoza, que escribió un bonito artículo, interesante artículo, provocador, ¿no? Como diciendo, la política no importa, ¿no? Sí. Yo sí creo que la política, si hubiera estado, por ejemplo, en términos de diseño, mejor estructurado, la economía le hubiera ido mejor, ¿no? Yo también quiero, pero quiere que no, pero nosotros, ahora, lo que pasa es que yo ayer le contesté por mail, ¿no? Y le digo, tuvo la amabilidad de mandarme su artículo a raíz de una discusión que tuvimos en el IEP. Para cada uno de sus ejemplos yo tenía un contraejemplo. ¿Eh? Claro, se le tiene. Donde la política sí importa. La política sí importa. Y la reforma también importa, pero hay que empaninarla bien, ¿no? Porque si tú no tienes un clima de estabilidad, las expectativas bajan. Por supuesto. Y si las expectativas bajan, lo explicó el presidente en términos muy sencillos, ¿no es cierto? La gente no acumula un poquito más de capital para invertir más, sino se retrae la inversión. Aunque sea pequeña, estamos hablando de inversiones, de microinversiones. Usted que me escucha, señora, no sé, es frutera, ¿no es cierto? Entonces dice, no va a comprar mucha gente. Compro menos fruta para vender, no invierto. Mira, por ejemplo, solamente el ejemplo que hemos dado. Si las circunscripciones o departamentos tendrían el doble de escaños, Fuerza Popular hubiera tenido mucho menos de la mayoría absoluta. Entonces la pregunta es, ¿importa o no importa? ¿Tiene impacto o no tiene impacto este hecho? Si tiene impacto, entonces la reforma importa. Claro. Tanto mantener las cosas como están como cambiarlas. Y de eso es solamente un ejemplo de muchos, de cómo lo que las reformas pueden traer como impacto en general en la política y en la vida de todos nosotros.
La política importa. La política importa, que tener más política en la radio y en la televisión, Así por el es. amor de Dios. La buena política, ¿no? Claro, lo que pasa es que no se discuten estos temas, que a veces son complejos Sí, de pues, son explicar, complejos, sí. muy complejos de explicar. Entonces se mantiene a la gente en la absoluta ignorancia y se le manda a votar sin saber exactamente qué es lo que está eligiendo. Y con verdades absolutas, incuestionables, ¿no? Que se Claro, dan que lo que no son transmiten lo que no ciertas, son etcétera. ciertas. Entonces, cada vez que uno dice, no es así, vamos a explicar esto con calma, de otra manera, la gente lo agradece, porque Sí, de claro. verdad que nadie se lo ha explicado. Así es. así Bueno, nos tenemos que despedir. Así es, Rosa María, un breve paréntesis con la venia de nuestros hermanos de los otros medios de Sodonco, esta noche y todos los jueves por Radio Madre de Dios, en alusión a lo que hablabas del tema de trata de personas, ya se va a transmitir el programa Ni Una Menos en Radio Madre de Dios. Eso queda en Puerto Maldonado para Correcto. todos los que nos están escuchando. Desde hoy y todos los jueves a las 9 de la noche. Bueno, me alegro muchísimo. ¿Quién está a cargo del César González. César González, un saludo. Me alegro por esta iniciativa que una radio católica y pastoral participe en el rescate de la forma que se pueda de niñas, porque son niñas, que son reclutadas para la prostitución en Madre de Dios, y que las saquen de esos bares de mala muerte de La Pampa Así es. y las manden a un sitio donde se les pueda rescatar, proteger, educar y darles una vida sana, no la vida miserable a la cual están condenadas por el Humillante, ¿no? negocio, por el Humillante. negocio del proxenetismo que se ejerce abiertamente en Madre de Dios. Entonces, y además es bueno que los clientes, ¿no es cierto?, sepan que son niñas, se están metiendo con menores de edad. Y si son menores de 14 años, deberían ir presos por violación. Per se. Porque si tú te acuestas con una niña menor de 14 años, es violación. Así sea consentido, como Así, dicen. claro. Es violación per se. Así que tengan mucho cuidado con lo que hacen. ¿Ya? Antes era menor de 18 años, era violación per se, se bajó 14. Pero es violación y eso es cadena perpetua. ¿Ya? Así que tengan mucho cuidado con qué cosas están haciendo con las niñas en Madre de Dios. Nos vamos. Nos vamos. Gracias. No, gracias a Rosa ustedes. María. Un Muchas gusto gracias por estar la acá. invitación. Gracias, Rosa María. Hasta el día de mañana a las 8 de la mañana. Estén pendientes siempre de la programación de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hay mucho contenido muy bueno para Y todos bueno ustedes. contenido, y Así buen es. contenido. Aquí sí hacemos prensa. Nos Así vamos. es. Nos vamos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Un organismo constitucionalmente autónomo. Y Úrsula Letona, que es abogada, ¿no es cierto? Y que proviene del sector privado y que me imagino tiene más experiencia en administración pública. La señora Vilcatoma proviene solamente del mundo procesal penal. Es un mundo bien pequeño dentro del mundo del derecho. Y ese es su mundo. La Fiscalía en Ancash, la Procuraduría en Lima, y ahora Congreso, ¿no? Entonces tiene que tener, por supuesto, hay además un mensaje, como se dice, esos mensajes que van por debajo, ¿no? Kenji Fujimori respalda a Jenny Vilcatoma. ¿Eso qué quiere decir? Que Keiko Fujimori respalda a Úrsula Letona, pues. Ajá. Y como los políticos lo primero que hacen es aprender a leer Entre líneas. entre líneas, ya saben, ahorita todititos se han ubicado detrás de Úrsula Letona. ¿Qué te parece el manejo político que le ha dado, digamos, fuerza popular a esta situación? Porque lo Pésimo. destacaba hoy Augusto en su columna, ¿no? Lourdes Alcorta se convirtió en pacificadora en medio de esta situación, ¿no? Imagínate, bueno, más edad, más experiencia. Y ha dicho, estas dos se matan. ¿ya? Pero lo que sí hay que decir, es que cuando tú tienes 73 personas que no se conocen, que no han trabajado juntas, ¿no es cierto? Y las pones a trabajar juntas, es natural que hayan diferencias. Mucha gente, pues. Y sobre todo en el Estado, porque lo que está proponiendo la señora Vilcatoma es parte de un proceso muy grande de reforma del Estado, que es reacomodar las instituciones en distintos órdenes. Y no hay nada más polémico que reformar el Estado cuando te vas a la microreforma. Entonces, es obvio que van a haber disgustos, pero no puede ser que la señora Vilcatoma diga que es contra ella. O sea, todo lo toma personal. Claro. Me contaban, yo no recuerdo esto, que hace unos meses ella decía que el gobierno la perseguía, que la querían asaltar, que la querían secuestrar.
Y nada de esto era cierto. O sea, está en su imaginación. Ella pasó una muy, muy dura época en Ancash. Eso es verdad. Por eso se le invita a Lima a la Procuraduría. Por eso se le saca de Ancash. Porque la mafia de Álvarez efectivamente la tenía amenazada. Ella tenía el testimonio completo de Nolasco y a Nolasco lo matan. Al pobre señor Nolasco lo matan y eran sus testigos en el caso que estaba llevando contra Álvarez. Entonces yo entiendo que una persona joven que ha sufrido ese grado de estrés, ¿no es cierto?, crea que todo el mundo la persigue. Claro. Pero no todo el mundo la persigue, pues, ni nadie la odia, ni la petardean, ni el ministro le pide que haga cosas ilícitas y ella lo graba, ¿no? O sea, tienes primero que curarte, ¿no? Y después hacer acusaciones que tengan sustento. Y el mensaje entre líneas entre Keiko y Kenji, albertismo versus... Claro, Kenji va a keikismo. apoyar siempre a Jenny Vilcatoma, porque no tiene razón, pues. Entonces hay que hacer... Claro, pues, agudizar las contradicciones, ¿te das cuenta? Agudicemos las contradicciones. Pero hay contradicciones dentro del fujimorismo. El manejo me parece pésimo, pues, porque obviamente quieren decir, no, aquí no pasa nada. Pero No, esto es algo que se veía venir, pero ¿no es prematuro? no, fíjate que no, al contrario. Yo creo que, de nuevo, vuelvo al grupo de 73 personas. Meten 73 personas en un cuarto, Es una bomba de tiempo. claro, y al mes se matan, pues, o sea, y sin haber hecho un trabajo previo. O sea, A eso voy. Claro, tú puedes manejar una empresa, ¿no es cierto? Cualquiera que me esté escuchando ahorita con 73 personas, pero haces un trabajo, construyes, ¿no es cierto? Relaciones, vínculos, lazos, permites que esto se construya, creas situaciones para que esto se construya. Esto no es encerrarte una noche en un salón, ¿no es cierto?, donde todo el mundo grita que vale su proyecto y se pelea con otro porque no le quitó la firma, o sí le quitó la firma, o tú me sacaste mi proyecto. Y además implica que el líder tenga una actitud de renuncia, es decir, miren, yo voy a renunciar a hacer esto y aquello, y les pido a ustedes que también renuncien a hacer esto y aquello. Pero si el líder te está mochando el 10% del sueldo, ya la actitud también va a ser un poquito de, oye, ya, o sea, nosotros te colaboramos. Pero ellos saben eso, o sea, No, ya ellos lo de antemano sé, lo sabían, ya ¿no? sé, pero, o sea, yo te colaboro, tú me colaboras, pues, ¿no? Ya. ¿Tú sabes cómo es el Perú? O sea, si yo te estoy dando parte de mi sueldo, ¿por qué no sale mi proyecto, pues? Entonces te dicen, no, ¿sabes qué? Perdóname, tu proyecto es una tontería, no sirve para nada. Entonces es horrible, porque no es que tú seas una tontería, es tu proyecto es una tontería. Y lamentablemente la gente no distingue. No es un ataque a la persona, es un ataque al proyecto. Como no tienen experiencia parlamentaria, creen que es un ataque personal. No, pues. No, claro. ¿te das cuenta? O sea, Sí, tú sí. puedes puedes ser una magnífica persona y un gran profesional y presentar una idea que es pésima. Y tus colegas de bancada te pueden decir, mira, eso no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Bueno, el otro lío es el de la cultura. ¿Qué pasó? Bueno, un proyecto de ley fujimorista también que se ha presentado y que no tiene nada, por lo menos, nada que pueda ser amenazante a la libertad de expresión. ¿Ya? Lo único que dice que los medios de comunicación tienen que colaborar con la cultura. Eso lo dice, disculpen, la Constitución del Perú y disculpen la ley de radio y televisión, que dice que hay que dedicar un espacio a la educación. Dice la Constitución, no me estoy inventando. La Constitución de Fujimori, que todos los medios, que todos los dueños de los medios adoran a Fujimori, de verdad. Bueno, esa dice que hay que dedicar un espacio a la educación. A la educación, no a educar a los combatientes, que ese es otro tema. Eso necesita otro tema. Y la otra cosa que hay que decirles bien claramente respecto a lo que ha dicho Meche Arauz, que Meche Arauz en ningún momento se ha referido a contenidos de prensa, se ha referido a contenidos de entretenimiento, y los contenidos de entretenimiento no están protegidos por la Constitución. No hay un derecho a entretener, hay un derecho de libertad de prensa en la medida en que es un balance político al poder. ¿Qué balance político al poder hace pues yo soy? Claro. No, ninguno. Es muy bonito, cantas, ¿no? Es entretenimiento. Bailando por un sueño, el valor de la verdad. ¿Qué balance político hace? ¿Qué prensa se hace en televisión? La que está en el noticiero. 90% del noticiero, ya lo hemos explicado, dedicado a policiales. A policiales con cámara de videovigilancia. O sea, baratito nomás, porque le das una coima al policía y te da el video. ¿Ya? O sea, es baratísimo. 2 microondas en la casa de la familia, que ni siquiera te va a abrir la puerta, o sacamos 2 velorios por mañana. Ya estamos. Baratísimo. ¿Eso es prensa? ¿Eso es libertad de prensa? No, pues.
Y lo que dice la ley de radio y televisión es que el gobierno no puede intervenir en los contenidos, y no debe, y peleamos, porque en esa ley en el 2004 yo fui al Congreso, yo hablé para pelear para que no haya ninguna relación con contenido. El ministro Cresalja renunció por esa ley, porque no había ninguna relación con el contenido. Ha escrito un libro recientemente sobre concentración de medios, pero basta que la ministra diga, bueno, sí, los contenidos entre... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Hoy es jueves, todavía falta un día para terminar la semana. Pero es 15. Pero eso es lo que te iba a decir, es quincena. Quincena. No todos cobran, ustedes saben cómo es el Perú informal, pero bueno, lo terrible es que hay que pagar cosas, ¿eh? Nadie te paga, pero hay que pagar cosas. Estábamos acá discutiendo de quién es la frase, cuando no tengas nada que bueno que decir, mejor no digas nada, o si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor cállate, o quédate callado. Esa es una frase que no sabemos a quién atribuírsela. Acá Ismael se la atribuye a Don Bosco. Sí, yo lo he escuchado, y a mí me han dicho, y desde muy pequeño, que esa expresión, esa frase es de Don Bosco. A mí, yo creía que era del fundador del Opus Dei, para que te hagas una idea. Bueno, vamos a ver si ¿Ya? alguien por ahí nos desmiente o confirma. A ver, todo eso, ¿no? concurso hoy día, concurso entre todos nuestros oyentes, por favor. ¿De quién es la frase? O sea, ¿quién la dijo primero? ¿Quién la usaba más? ¿No? ¿Quién la hizo suya? Si no tienes nada bueno que decir de alguien, mejor cállate. ¿Ya? O sea, di algo bueno o quédate callado, ¿no? Exacto. Esa es una frase que deberían poner así a la entrada del Congreso, ¿no? Así, como una especie de entrada, antes que se ponía pues tacha hora del labora, ya no se entiende nada, porque es latín. Ahora, si no tienes nada bueno que decir de alguien, cállate. Pero en fin, las palabras son poderosas, es verdad, la palabra tiene fuerza, la palabra toca, destruye, construye, ¿no es cierto? La palabra sirve, las palabras no son inútiles, ¿ya? Yo he usado algunas palabras fuertes, sí, algunas veces, cuando he querido denunciar una situación que me ha parecido denunciable, porque lamentablemente no todas las cosas que vemos a nuestro alrededor son bellas, buenas o verdaderas, ¿no? La belleza, la bondad y el bien no siempre están alrededor nuestro, y desde la labor informativa tenemos que decir cosas que no son del todo felices, ¿no es cierto? No son del todo felices, pero ese es nuestro trabajo, no es el trabajo de ustedes. El trabajo de ustedes es tratar de ser lo más felices posibles, así que para evitar, ¿no es cierto?, confrontaciones innecesarias, mejor es callar. Por ejemplo, la señora Úrsula Letona, congresista de la República, con mucho criterio, ha decidido no decir nada de su colega Vilcatoma, porque nada bueno tiene que decir. Ahora, ha dicho algunas cosas, ha dicho, bueno, quien renuncia a la bancada, renuncia a la presidencia de la comisión. O sea, la directiva fue clara, ¿no? Ah, ¿no te gusta nuestro partido? Bestial. ¿Tú no quieres estar acá? Monstruo, ya no eres presidente de la comisión de fiscalización. Entonces la señora Vilcatoma ha desaparecido, no ha ido a la bancada, ¿no es cierto? No ha ido a su reunión, digamos, partidaria, no contesta el teléfono, se está haciendo la interesante. Ahora, yo reitero, la señora Vilcatoma tiene una conducta pues errática, no puede amenazar si es que no se hace su proyecto, no puede ser, ¿no es cierto?, que si no se hace lo que a ella le da la gana, todos somos los corruptos. Claro. No. Y ya algunas voces han señalado, hay hoy día una crónica en El Comercio, que se le ha dado todo lo que ha pedido. O sea, ya pues no se hace engreidita niña, ¿no? O sea, todo lo que ha pedido se le ha dado. Y encima acusa a sus colegas, ¿no es cierto?, de cosas que no han pasado. O sea, no tenía nada bueno que decir de Úrsula Letona, y sin embargo dijo cosas que no han pasado. Porque ya lo expliqué ayer. Tú no puedes hacer constitucionalmente autónomo al abogado del Estado, que defiende los intereses del Estado. Constitucionalmente autónomo es el Ministerio Público y el Poder Judicial.
y el abogado de parte, de una de las partes, va a ser constitucionalmente autónomo. ¿Y qué pasa cuando litiga contra la otra parte, que es particular, y no tiene ese estatus? Claro. Es un disparate. Y alguien le tiene que decir, así señora, lo que está proponiendo usted es un disparate. No, la lucha contra la corrupción, no, es un disparate. La lucha contra la corrupción no se logra, ¿no es cierto?, inventando categorías constitucionales no aplicables en este caso. Les voy a poner un ejemplo clásico, la SUNAT. La SUNAT no es un organismo constitucionalmente autónomo, es la agencia de recaudación del Ministerio de Economía y Finanzas. Eso es lo que es. Depende del MEF, aplica la política normativa del MEF y las leyes que aprueba el Congreso en materia normativa. ¿Ok? No aplica cualquier impuesto. O sea, la SUNAT no puede decidir cuál es la tasa de impuesto a la renta. No puede, pues. Es una agencia de recaudación. Otro ejemplo, el INPE. El jefe del INPE puede tener mucha responsabilidad, pero su responsable político es el ministro de Justicia. Si hay un motín en la cárcel, ¿no es cierto?, y hay que interpelar y censurar a alguien, es al ministro de Justicia. O sea, porque nuestro sistema jurídico funciona sobre la base de la interpelación y la censura de ministros que asumen responsabilidad política por todas las entidades adscritas a su sector. Entonces no hay ninguna entidad que flota en el espacio. O es constitucionalmente autónoma, con los cuales los mecanismos de designación de sus titulares son complejos e implican la participación de otros poderes del Estado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, el Contralor lo nombra el Congreso. El Banco Central de Reserva tiene 7 miembros en su directorio, 4 los nombra el Ejecutivo, 3 los nombra el Poder Legislativo. Y así podemos seguir, ¿no es cierto? La conformación del Jurado Nacional de Elecciones es compleja, ¿no? Uno viene de la Corte Suprema, otro viene de la Fiscalía, otro viene de los colegios de abogados, otro de las universidades privadas. Y así el CNM, o sea, son formaciones complejas. ¿Cómo vamos a nombrar al Consejo Jurídico de Defensa del Estado? ¿Con una formación compleja? Ese Consejo Jurídico de Defensa del Estado que hoy preside la señora Julia Príncipe está en el Ministerio de Justicia y establece la normatividad para todos los procuradores del Perú, que son miles, porque el Estado litiga en todas las instancias, laboral, administrativa, penal, civil. Es decir, por ejemplo, si una municipalidad no le pagan el arrendamiento de un bien que es suyo, ¿no es cierto?, establece una demanda civil para que se le pague el arrendamiento que se le debe. ¿Eso quién lo ve? El procurador de la municipalidad. ¿Que defiende qué? Los intereses del Estado. Y así sucesivamente. A su vez, si la municipalidad es demandada porque no paga el arriendo del local que alquila, ¿quién ve el proceso? El procurador de la municipalidad. Para eso vas a crear las elecciones de 1980. Es decir, la Constitución de 1979 tiene una tercera disposición transitoria que establecía que quien tuviera 36% ganaba. Ellos creían que un aprista iba a ganar porque creían que el tercio aprista era sólido, ¿no es cierto? Y era más grave, si ninguno alcanzaba el 36%, decidía el Congreso quién era presidente. O sea, ese sistema parlamentario de elección presidencial que no hemos tenido en el Perú tradición. Y ahora lo que querían era, oye, ¿sabes qué? Que no ganó, ¿no? Ya, no puede ser porque el segundo le gane a la primera y por 40.000 votos. Para usar una frase del señor Velázquez Quesquén, eso no puede volver a pasar. Así dijo, ¿eh? Eso no puede volver a pasar. Fernando, tú que eres experto en esto, ¿por qué nuestro sistema de segunda vuelta ha funcionado? Por lo menos hemos tenido cuatro sucesivas elecciones y las anteriores del 80 y 90. ¿Por qué funciona ese sistema en el Perú? Quizá una precisión, Rosa María. En realidad, el tema de la segunda vuelta fue una negociación en la Constitución del 79. No, justamente el APRA no quería. No quería, pues claro. No quería, ¿no? Porque creían que iba a ser todos contra el APRA, claro, en la segunda vuelta, y por eso la disposición transitoria señaló que a partir del año 85. Así es. El 80 no, pero ya estaba en la Constitución del 79, ¿no? Claro. Por eso la disposición que tú señalas. Ahora bien, el tema es que la forma de elegir presidentes ha cambiado evidentemente a lo largo de la historia. Y en la región latinoamericana, que empezó Ecuador, siguió Perú, luego Bolivia, Argentina, Colombia, Brasil, etcétera, son 12 países, abrazan el sistema de segunda vuelta, al inicio bajo una discusión que era nuestros primeros mandatarios deben tener un
una alta votación porque eso implica una alta legitimidad. Así es. Se parten de un error, pero ese fue Bueno, la claro. argumentación. Y para eso toman la importación francesa. Balotage, Y ¿no? ahora, pero el balotage francés, que es en realidad un invento del siglo XIX de los franceses, tiene una lógica dentro de un diseño mayor. Así es. El diseño mayor es que van a la segunda vuelta tanto el presidente de la República como la Asamblea Nacional. La segunda diferencia es que el presidente de la República Francesa tan solo tiene funciones de defensa y relaciones O exteriores. sea, jefe de Estado, no Es de jefe de gobierno. Estado y no de gobierno. El jefe de gobierno es el primer ministro que lo elige la Asamblea Nacional. Bueno, esto que tiene una lógica que es un poquito más largo, quise explicar, es importado solamente una parte. Claro. Y esa parte lleva a que quien gane debe tener una mayoría absoluta. Y ahí sí los franceses son claros. ¿Por qué mayoría absoluta? Porque se requiere que la legitimidad no esté cuestionada en ninguno de los casos. Es decir, que quien gane, por eso, tenga la mayoría incuestionable, y también quien pierda no tenga ningún argumento. Así es. Entonces, bajo eso se pueden crear lo que se llaman algo así como dos consensos. Consensos positivos, que el que gana, Ganó. no, por un lado, pero además incluso puede ganar por mucho. Así es. Puede ganar en primera vuelta y también en segunda. Pero también puede ocurrir lo siguiente, y ese es parte del juego de del balotage, que a alguien se le impida ganar. Así es. Es más, la incorporación nuevamente, porque Es los el derecho franceses- al veto popular. es absolutamente legítimo. Entonces, Así es. es más, la Quinta República de Gaulle incorpora nuevamente, porque la habían sacado, el balotage para impedir el triunfo del Partido Socialista y con Mitterrand, quien gana las elecciones del año el año 81. Pero era claro, era cerrarle el paso a la izquierda francesa de aquel entonces. Y luego le jugó en un lado y para otro. Pero al inicio eso fue. Entonces, en América Latina se parte de eso, primero repito, son los ecuatorianos, luego acá en el Perú hay una discusión que se asemeja, y luego las otras casi por contagio, Claro. Como pasa mucho en Latinoamérica. como mucho, y en reformas. Claro. Ah, lo tiene fulano, mengano, nosotros de alguna También. manera también ha funcionado. Ahora, tú sabes, ahora, yo personalmente, en general, no me gustaba la segunda vuelta. Hay estudios, hay un estudio muy interesante que se hizo hace algunos años, justo en la maestría de Ciencia Política de la Universidad Católica, en donde se saca una data de todas las elecciones del 78 hasta hace pocos años. Y mira, el promedio de votación de quienes solo tienen una sola vuelta, ¿Vuelta? mayoría relativa, el promedio de quien gana es más alto del promedio de, las Claro. primeras vueltas en el sistema de balotage. Claro. Y entonces aquello Pero de... pues es que el voto se dispersa, pues. Exactamente, En el primera voto vuelta se se dispersa. Es se como, dispersa. votas dos veces. Exactamente, tienes dos balas. Exactamente. El primero por quien me Te gusta gusta y el el segundo segundo para a evitar- favor o en contra. Exactamente. A favor o en contra. Ahora bien, en Latinoamérica, sin embargo, esto se comienza a desfigurar. Y lo desfiguran porque incorporan esto de bajar la vallitas. la vallita. La vallita, ya no es 50%, ya no Claro. son mayorías absolutas. Entonces, los argentinos dicen 45. Claro. Ojo, 45 O 40. o 40 con una diferencia De de 10. 10. Pero es 45, ya no es 50. Claro, pero eso lo hacen ¿por qué? Porque ellos creen que el peronismo tiene el 40% del país. Y el tema es ya de la reforma del 94, que era un tema más amplio de acuerdos políticos. Exactamente. Pero que no tenía que ver con un objetivo de esto de lo francés, del diseño, no. Acá es acuerdo político entre peronistas y radicales. Exactamente. Y luego fue tomado, Ecuador lo modifica, porque Ecuador sí tenía mayoría absoluta. Ahora es la diferencia con 10 también. Claro, y que Nicaragua, Correa, pues, Para que Correa lo haga. así Entonces, es, si tú legislas para, ¿no es cierto? Y claro, ustedes dirán, la Constitución del 79 tenía un transformo político. Sí lo tenía, la claro, que sí. quería y no quería Claro, ciertas cosas. es parte. Pero si todo se legisla por la conveniencia del partido en reforma electoral, claro, tenemos los disparates que tenemos. Tenemos los porque disparates que el tenemos. problema del diseño constitucional peruano
es que toma buenas instituciones, pero las toma todas de regímenes completamente distintos. Entonces tenemos instituciones del parlamentarismo inglés, instituciones del parlamentarismo francés, instituciones del presidencialismo norteamericano, instituciones del presidencialismo francés. O sea, tenemos una mezcolanza, ¿ya? Entonces, como dices, pues, hay un buen software, ¿ya? Pero el hardware no funciona. No funciona. Ese es el problema. Entonces, estamos discutiendo, y la señora Donaire, que además le dijo que estaba absolutamente de acuerdo con Velázquez Quisqueya, y él ha dicho que no son aptos para niños, no puede ser que se pasen ciertas cosas obscenas a las 7 de la noche, etcétera. Se la comen viva toda la concentración de medios. Perú 21, El Comercio, todos, Canal 4, todos salen a pegarle a Mercedes Arauz por decir la verdad. La verdad. Y la verdad es que el contenido de la televisión peruana es de entretenimiento la mayor parte del tiempo y no está protegido por la Constitución. Y está sometido a la ley de radio y televisión. ¿Qué dice? Que de 6 de la mañana a 10 de la noche no puede haber violencia ni obscenidad. Y fíjense, violencia es bien claro saber qué cosa es. ¿Ya? Una ejecución en vivo, un atropello en vivo es violento. Eso es sangre, eso se ve. Eso está mal. Y alguien les tiene que decir que está mal. Pasar una y otra vez el suicidio de una señora en el Sheraton, eso es violencia. Eso no se ve pasar en televisión. En ningún país del mundo te pasan suicidios, ¿no es cierto? Porque, ay, qué paja, captamos el momento en que se tiraba la señora. ¿Ya? Yo lo he explicado varias veces, eso no es prensa, eso es cualquier cosa, se llama morbo. La Constitución nos dice, vamos a proteger la libertad de morbo. Ahora, es verdad que si te pones a controlar los excesos, puede ocurrir lo que pasa con Correa en Ecuador. Estamos de acuerdo. Claro. Pero que me digan un contenido de prensa que haya sido alguna vez vetado en la era post-Fujimori. Nunca. No hay ninguna amenaza. Ha sido vetado por los propios dueños de los canales. Eso es lo que te iba a decir. Por... El problema son los dueños, señores. Eso es, y la autocensura. Y la autocensura, es decir, el periodista que dice, uy, esto no le va a gustar al dueño, me voy a meter en problemas. A ver, ¿por qué en la concentración no se habla de Lavallato nunca? Que es el peor caso de corrupción latinoamericana en nuestra historia contemporánea. ¿Por qué en el comercio nunca se habla de eso? Nunca. Nunca. Y incluye 3 gobiernos, Toledo, García y Humala. ¿Porque han recibido una orden? No, porque los periodistas se autocensuran, porque creen que, porque uno de los accionistas del diario, que es el señor José Graña, es dueño a su vez de Graña Montero, y Graña Montero es contratista con otras brasileras en varias operaciones en el Perú, entonces mejor no hablamos del tema. Al contrario, le hacen un daño. Yo no creo que él jamás haya pedido una cosa así, pero no hablan del tema porque no vaya a ser que se molesten. Eso se llama autocensura, es una plaga y es lo peor que hay. Pero lamentablemente está creada y diseñada por los pésimos ambientes de trabajo que hay en los medios de comunicación. Pésimos ambientes de trabajo. Y yo, Ismael, si sumamos todos los años que hemos trabajado en distintos medios de comunicación, sabemos de qué estamos hablando. Sí, perfectamente. Entonces, si un pobrecito congresista dice, quiero un proyecto para que haya un poquito de cultura pues en los medios de comunicación, ni siquiera dice cómo, dice que es voluntario, que por favor no se olviden, ¿no? ¡Pah! Le dan no puede ser que proponga un proyecto, acá está la mano que quiere controlar los contenidos. Ya, dan vergüenza porque la concentración tiene el 80% de la prensa escrita y el 70% de América Televisión. Y grita libertad de expresión cada vez que le malogran el negocio. No fríen, pues. Hay una libertad de expresión. ¿Qué libertad de expresión? ¿Qué prensa? Hay libertad de prensa, sí, pero ¿cuál prensa? Ya. Nos vamos a la pausa, Rosa María. Una filípica empecé hoy día. Pero viene Fernando Tuesta. Correcto. Para hablar de temas electorales. ¿Cómo hacemos para que alguien con 30% pueda ser presidente? Qué interesante. Regresamos. Mira, y también hay un tema interesante. Ayer se conmemoró un aniversario más de la presentación del Vladivideo, el primer Vladivideo, y algunos manifestantes se reunieron en el centro de Lima, no para celebrar esto, ¿no? Qué raro, para pedir la libertad de Alberto Fujimori. Qué extraño. Qué extraño, volvemos con eso. ¡Qué malo eres, qué malo! Vamos a la pausa, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Así es, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa 1500 AM 105.1 en el Cono Sur, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ucayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM, 1210 AM, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Rosa María, todos ellos en enlace, en directo a esta hora con A Pensar Más. Bueno, les recomiendo a todos que lean la columna de Augusto Álvarez, que está buenísima, cuenta todos los pleitos que hay dentro del fujimorismo. Nosotros hemos contado algunos. O sea, yo no sabía pues que Héctor Becerril se estaba peleando con Luz Salgado por el manejo de la plata. El desaforado, dice, el desaforado, ¿no? Que desaforado, ¿no? Por el manejo de los recursos administrativos disponibles para cada congresista. Qué fino. Por la plata se están peleando, ¿no es cierto? Y claro, como dice, la falta de identidad de la bancada, porque tienes 3 parlamentarios que son recién llegados al fujimorismo, que son Lourdes Alcorta, Galarreta y Salaverry. O sea, 2 PPC en el camino otra cosa y un aprista. Entonces, exaprista. Bueno, siempre dicen, no hay exaprista, pero en fin, ¿no? ¿Tú sabes esa? No hay ex maricón, no hay ex cojudo y no hay exaprista. Perdón por las expresiones. Santa Rosita, perdóname. Ya, pero esa es muy buena, es muy limeña. No, sí. Es una expresión coloquial. Coloquial, cierto, y muy limeña. No, esas tres cosas ex no hay. Sí. Bueno. Estamos con Fernando Tuesta, que se está riendo de nosotros, y ya me estaban enseñando la foto de los manifestantes, eran poquitos, ¿no? Sí. Que ayer, el día que se celebra el Vladivideo, la apertura, ¿no es cierto?, de la información sobre el tema de corrupción, los manifestantes pedían la libertad de Alberto Fujimori. En la Catedral de Lima, o sea, chicos, se equivocaron de día, se equivocaron de sitio. No vieron el calendario, no. Nada, o sea, no era el sitio, no era el día, todo mal. Si quieren manifestar, pidan ayuda, hay gente que sabe hacer esto bien, o sea, escoge bien el día, ¿no? En fin. Bueno, Fernando, gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias a ustedes por la invitación. El cotorro, pues, se ha alborotado un poco, aún cuando todos se han echado ya para atrás, pero empezó Velázquez, que es que a mí me sorprendió muchísimo ese sábado. Yo recién escribí sobre el tema el lunes, porque me pareció impresionante que un político peruano que va a venir dijera una cosa tan impactante como bajemos la valla, ¿no? Finalmente, para ser presidente con 40% basta, o si le llevas 10 puntos al segundo también, que son fórmulas diferentes, ¿no? 45%, 30%, que tienen en otros países latinoamericanos, no muy felices, y que además yo recordaba al público, fue la fórmula que el APRA impuso, para que ha sido tergiversada. Yo no entiendo cómo puedes estar absolutamente de acuerdo y ser tergiversada. Si tú dices, mira, es un asunto para evaluar, ya ahí te pueden tergiversar. Pero si estás absolutamente de acuerdo, ¿cómo puedes estar tergiversada? El asunto es que se han echado para atrás muertos de miedo, porque yo les aseguro que ahí sí la calle sale a protestar, ¿ya? Pero el tema es que hay una reforma electoral en marcha. Bueno, y ahí vamos a hacer la pausa, sí, y ahí regresamos, porque eso sí nos interesa a todos. ¿Qué es lo que se va a modificar? Y hay cosas que sí se deben modificar urgentemente. Y vamos a regresar con eso. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Y recuerden, amigos, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que produce este programa A Pensar Más tiene una página web. Nuestro fans page es @sodomcoop, @sodomcoop, donde encuentran todo el acontecer de las actividades de la provincia dominicana San Juan Bautista del Perú. Está este programa producido por Sodomco y también toda la actividad de la Iglesia Católica para ustedes. Rosa María, ¿qué pasó? Nada, me están saliendo los estigmas, creo acá. No, que tengo la piel tan seca que me he rascado. Acá tenemos un problema de sangre. Un hecho de sangre ha ocurrido en esta cabina. Cuidado, los vampiros, cuidado. No, Santa Rosita se está molestando porque estoy haciendo muchas lisuras. Ahora, vamos a esta reforma que sí es importante. Yo soy miembro de la Asociación Civil Transparencia, la Asamblea y el Consejo Ejecutivo, así que hacerlo transparente. Se han presentado una serie de propuestas para discusión y debate que son importantes. Algunas que afectan directamente el proceso electoral y otras a las instituciones del Estado. Pero, por ejemplo, hay cosas que la comisión de la señora Donaire, que es de 3 personas, el señor Violeta,
y hay uno más, me parece, Marisol Espinosa. y Marisol Espinosa. Ninguno de los tres, uno es abogado, los otros dos no, y no tienen ninguna experiencia en reforma electoral, pero en fin, algo dirán, y llamarán a gente como Fernando Tuesta, espero. Hay cosas que son importantísimas, que las hemos pedido años, y esta es una idea de Fernando Tuesta a la que yo me he unido, y también está en el paquete de transparencia, que en la segunda vuelta, o que, mejor dicho, que en fecha distinta se elija al Congreso. Y posterior. Posterior, obviamente, a la elección del presidente. ¿Por qué? Porque queremos saber quién es el presidente para darle mayoría y minoría. Si yo no sé quién es el presidente, ¿cómo voto para el Congreso? Votamos a ciegas. Ese es el segundo punto de lo que habíamos conversado. Claro. Los franceses votan en 2 domingos muy cortos, además la diferencia entre uno y otro para presidente de la República. Posteriormente la Asamblea Nacional, pero allí también, ahí nomás. Claro. Cuando discutíamos eso hacia en la transición, entonces yo le planteaba en la minicomisión de reforma del 2000 que pensemos esta situación porque es contraproducente, esto es lo que hemos estado conversando, la elección del presidente al lado de manera simultánea con el Parlamento. Ahora, si hay 2 vueltas y luego tú incorporas también la doble vuelta parlamentaria, nuestro país no resiste 4 elecciones. No es un nivel de agotamiento que no estamos y es innecesario, claro. Además es innecesario. Claro, entonces, hacerlo también posterior a las 2 vueltas sigue siendo un problema. Entonces, dentro de eso, lo de la segunda vuelta, no digo que sea lo mejor, pero es mejor de lo que tenemos. Claro, o sea, la idea es la siguiente, si hay un candidato que gana con 50+1 en la primera vuelta, perfecto, la segunda elección es solo para el Parlamento. Pero si hay un candidato que no gana con 50+1 y quiere una segunda vuelta, bueno, se vota por presidente y por Congreso. Ahora, obviamente, los partidos cuyo candidato no gana, no quieren. Lógico. ¿No? Pues dicen, no vamos a estar. Eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es así. No necesariamente. Y lo mismo franceses lo demuestra. Claro. No es que solamente 2 partidos que, digamos, construyen la Asamblea Nacional, si no son más, sino que se concentran en pocos. Claro. Pero ahí viene justamente el otro argumento que tiene el balotaje. El balotaje no tenía solo el argumento de una alta legitimidad del presidente, sino acotar el número de partidos en la Asamblea Nacional. Lógico. Porque, por ejemplo, en la última elección francesa, cuando viene la elección de la Asamblea Nacional, Hollande le dice al elector, denme mayoría. Claro. Voten por mi partido, denme mayoría en la Asamblea Nacional. Y Sarkozy dice, denme mayoría para hacer una posición en equilibrio. Exactamente. Y se concentran en esos 2, pero hay votaciones para resto, pero no con la dispersión que conocemos, que es el voto ciego, ¿no? Claro. Entonces, esta es una medida, sin embargo, de carácter constitucional. Ahora, hay acá otras cosas que tenían que ir en paquete. Así es. ¿No? Paquete. No puedes, cuando la reformita que hicieron el Congreso pasado al final, que fue un desastre, porque se suponía que iba a salir varias cosas importantes y salieron todas por pedazos. Y crearon un Frankenstein. Entonces, en vez de levantar la valla electoral, que era lo que todos pedíamos, ¿no es cierto? No la levantaron. ¿No? En vez de decir ya, lo de las dádivas, vamos a manejarlo de esta manera, lo manejaron a la bestia, ¿no? Expulsaron a 2 candidatos de la elección, cosa que no ha pasado nunca en la historia del Perú, para vergüenza del Jurado Nacional de Elecciones, que pocas veces se dice, pero hay que repetirlo, para vergüenza del Jurado Nacional de Elecciones. Y entonces, del país, porque en realidad todas las observaciones internacionales llamaron la atención sobre este punto. Claro. En ninguna parte hay este artículo que además excluye a los candidatos. Claro. Mira, disculpa que te interrumpa, pero mira, si es que no se modifica, ya que no haya reforma, pero ese articulito en las elecciones municipales y regionales va a ser cochebombas por todos lados, porque ya no tenemos 2.500 candidatos, tenemos 110.000 candidatos. La idea además, es la típica idea además de hacer reformas de espaldas a la realidad o desconociendo la realidad. Es decir, el buen propósito, ¿no? Hay que castigar, parece bien. En un país que además quiere que todo se sancione, ¿no? La opinión pública es sancionadora, ¿no? Es punitiva. Entonces, ¿tú te imaginas que sea el jurado, la OMPE, comience a perseguir a los candidatos durante 90 días? ¿Cuánto personal tienes que comprometer allí para que además realmente supervise? Porque de lo contrario tú dices, bueno, yo estoy a la espera de una denuncia ciudadana o de medios. Ahí lo que haces es
hay algunos que van a regalar y nadie les va a ver, y otros que van a ser supervisados y probablemente excluidos. Pero la de la exclusión es un tema que realmente es cuestionable. Claro, porque el castigo tiene que ser al partido. Por un lado, y además en proporción. Claro. Y además estás afectando un derecho fundamental, que es el derecho a la participación política, Claro. que en ninguna parte, en realidad, puedes utilizar estos mecanismos, que además dicho sea de paso, son ilusos e ineficaces, para dejar de